Optimizar la actuación de los operadores de justicia y sentenciar de manera rápida y efectiva delitos específicos es la función de la unidad de flagrancia. En la actualidad el Callao cuenta con una de estas unidades y hoy un magistrado chalaco nos proporcionará mayor información al respecto sobre su funcionamiento y el rol que cumple ante el delito y la criminalidad. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista. Estás en Diálogos Judiciales de la Corte del Callao. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Diálogos Judiciales, el programa de la Corte del Callao. Bien, nos encontramos en esta oportunidad con el doctor René Quispe Silva, quien es juez de flagrancia de nuestra institución. Con él vamos a conversar sobre el tema de la unidad de flagrancia. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, gracias. Agradezco a la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Callao, a la oficina de imagen, por la invitación de poder participar con ustedes y hablar un poco sobre los temas que vemos día a día, ¿no? Y en realidad es juez de investigación preparatoria especializado en flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Callao, ¿no? Juez de investigación preparatoria, porque somos varios jueces de flagrancia, ¿no? Hay un juez unipersonal y 3 jueces que integran el colegiado. Perfecto, doctor. Hecho esa precisión, vamos a conversar entonces sobre el tema de la unidad de flagrancia, que es un tema prácticamente nuevo. Así. Se ha cumplido un año desde que se viene aplicando, ¿no?, la flagrancia en el Callao. ¿Cómo nos ha ido en este tiempo? En definitiva, yo creo, bueno, el pronóstico que puedo señalar es de que ha sido positivo, ¿no? Positivo en el sentido de que desde el primer mes de implementación se ha dado un incremento significativo de casos que vienen entrando en forma, se puede decir, diaria a los juzgados, en este caso al juzgado de investigación preparatoria en el cual me encuentro, ¿no? ¿Eso qué cosa quiere decir? Que los fiscales están, en este caso, más decididos a incoar procesos inmediatos por delitos flagrantes, ¿no? Bien, a veces se confunde flagrancia con proceso inmediato. Sí. Díganos, por favor, cuál es la diferencia. Ya, no es lo mismo, ¿no? En realidad, el delito flagrante, ya, es una cosa al proceso inmediato, que es en realidad la vía procedimental en el cual se va a tramitar. Cuando hablamos de flagrancia, todos conocemos, por ejemplo, esa palabra que dice, ¿no? Lo agarraron con las manos en la masa, dice, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando alguien comete un delito, lo encuentra en el lugar cometiendo el delito, o bien cuando ya se consumó, se encuentra en el lugar y es detenido, ¿no? Ahí hablamos de flagrancia estricta propiamente dicho, aunque también hay otras 2 clases más de flagrancia, ¿no? Entonces, en realidad, cuando hablamos de delito flagrante, hablamos de una conducta, ya, que se subsume en el tipo y que en ese momento, tipo penal, ya, y que en ese momento la persona es descubierta realizando esa acción delictiva, ¿ya? Entonces, esa conducta, que es delito flagrante, se va a tramitar en la vía de proceso inmediato, que es un proceso especial que regula el Código Procesal Penal. O sea, podríamos decir que el proceso inmediato es el trámite que se le va a dar a esa conducta delictiva. Correcto. Que ha sido descubierto, ¿no? Que ha sido descubierto ya sea por la autoridad policial o en algunos casos también vía arresto ciudadano, ¿no? Porque son en algunas ocasiones los pobladores son los que capturan al delincuente, ¿no? Y son puestos a la autoridad policial, ¿no? Puestos a disposición de la autoridad policial. Entonces, esa es la diferencia que podríamos encontrar entre ambas concepciones, ¿no? Bien, doctor, ha sido muy claro su respuesta. Sin embargo, quería también hacerle la consulta, ¿no? Usted habló de los tipos de flagrancia. ¿En qué casos se produce la flagrancia? Si podría explicarnos también, ¿no? Correcto. El código regula 3 tipos de flagrancia, ¿no? Flagrancia estricta, cuasi flagrancia y flagrancia presunta. La flagrancia estricta es cuando el delincuente es descubierto en la realización de un hecho punible, o cuando luego de haber realizado el hecho punible es encontrado en el lugar o es detenido en el lugar. Ya, hay metes personal y metes temporal, entonces se encuentra en el lugar, ¿no? Ya, en cambio, la flagrancia, la cuasi flagrancia, ya la persona o el delincuente logra huir del lugar, pero es detenido inmediatamente después de haber huido. ¿Sí? Y la flagrancia presunta, ya, es cuando el delincuente ya huyó del lugar, ya, y puede pasar 1 hora, 2 horas,
ya el agraviado pone en conocimiento a la autoridad policial que le robaron el celular, por ejemplo, y el agraviado tiene cómo ubicar a través de un GPS, por ejemplo, el lugar donde se encuentra, ¿no? Correcto. Y van a la esquina del jirón, por ejemplo, 2 de mayo, cuadra 5, y ahí logran visualizar una persona que reúne las características de la persona que sustrajo el teléfono celular. La policía va, lo aborda, y efectivamente el teléfono celular se encontró en su poder, ¿no? En su bolsillo, ¿no? Entonces, ese objeto del delito, que es el teléfono celular, se encuentra en su poder. Entonces, eso justifica también su detención. ¿Y hay un plazo en el tiempo después de que ha sucedido? Claro, el plazo máximo que el código establece es 24 horas, ¿no? 24 horas para encontrar a la persona y poder detenerla. Así es, así es. Correcto, doctor. Ahora cuénteme un poco cómo es que trabajan los operadores de justicia dentro de este sistema de flagrancia. ¿Quiénes intervienen y qué responsabilidad tiene cada uno? Ya, la unidad de flagrancia está diseñada, es un nuevo sistema de justicia que está integrado por 4 instituciones, ¿no? Poder Judicial, Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, ¿ya? Y la Policía Nacional del Perú. Ministerio de Justicia, ¿por qué? Porque proporciona defensores públicos, ¿no? Y la policía, lógicamente, quien conjuntamente con la Fiscalía o el Ministerio Público hacen la investigación del delito, ¿no? Entonces, son los 4 instituciones del Estado que forman parte de la unidad de flagrancia, ¿no? ¿Y cuál es su función? Función de cada uno. Exacto, ¿qué rol cumple? Lógicamente, la policía, como primer paso, es aprender al delincuente que ha cometido el delito o que es descubierto en la realización de un hecho punible. Por ejemplo, si nos referimos a la flagrancia estricta, ¿no? Entonces, ¿qué hace la policía? Levanta el acta de intervención policial, acta de registro personal, todas las actas que sean necesarias, ¿ya? Y con esas actas se pone a disposición de la unidad de flagrancia, ¿no? La Fiscalía inicia la investigación, ya toma la declaración a los policías, toma la declaración al agraviado, al imputado, tendrá que ordenar todas las diligencias urgentes que sean necesarias y de ahí decide si incoa o no el proceso inmediato. Si incoa el proceso inmediato, va al juzgado de investigación preparatoria, el juez de investigación preparatoria programa una audiencia única en incoación de proceso inmediato donde se resuelve el requerimiento de incoación de proceso inmediato. Eso de incoación es como decidir un proceso inmediato. Así es. Cuando hablo de incoar proceso inmediato, ya es cuando el fiscal decide ya que este proceso se debe de tramitar en el proceso inmediato. Ahora, lógicamente, está sujeto a un control por parte del juez y el juez es quien va a decir si es procedente ese pedido o ese requerimiento o si lo declara improcedente, ¿no? Doctor, hablemos ahora del principio de oportunidad. ¿Cuándo se aplica? No sé si es lo mismo que estábamos hablando hace un momento de los procesos inmediatos. Sí. A ver si nos puede explicar. Ya, el principio de oportunidad es una facultad que tiene el fiscal de abstenerse del ejercicio de la acción penal, ¿no? Ahora, eso lo puede hacer el fiscal antes de incoar el proceso inmediato. Por ejemplo, pensemos en los casos de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, ¿no? Una persona es detenida conduciendo un vehículo, lo someten al examen de dosaje etílico, lo detienen, ¿por qué? Porque está con indicios o está con aliento alcohólico, ojos rojos, ¿no? Lo llevan a la sanidad y confirman que tiene alcohol en la sangre por encima del máximo permitido por la ley. Supongamos 1.5 gramos de alcohol en la sangre, ¿no? Entonces, esa persona, ya que ya tiene un resultado, ya que establece que estaba en estado de ebriedad, tiene la opción de pedir al fiscal, o no solamente pedir, sino el mismo fiscal, ¿no? Que tratándose de una persona que nunca cometió un hecho delitoso, que es la primera vez, por ejemplo, ya porque el código nos exige que no sea habitual o reincidente, y también las determinadas condiciones, como por ejemplo la pena, ¿no? Si es un delito grave o no es un delito grave. Por eso que generalmente esos están diseñados para los casos de escasa lesividad, ¿no? Los delitos de bagatela, lo llaman algunos, ¿no? Entonces, en esos casos el fiscal aplica el principio de oportunidad, llega a un acuerdo, ya que es para reparar el daño ocasionado para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el imputado paga el monto y este caso se podría archivar a nivel fiscal, ¿no? Ahora, esa es una facultad del fiscal que lo puede hacer y lo están haciendo, pero también es aplicable al interior del proceso inmediato, cuando el fiscal incoa proceso inmediato. En la audiencia única también el procesado podría, ¿no? Imagínese que el fiscal no aplicó el principio de oportunidad. Imagínese de que el procesado no solicitó la aplicación del principio de oportunidad en las diligencias preliminares en la etapa del fiscal, pero sí lo hace a nivel judicial con su abogado defensor, ¿no? Entonces nosotros también podemos evaluar que la aplicación de este principio de oportunidad a nivel judicial. ¿Por qué? Porque el código lo permite.
Claro, pero me imagino que son para ciertos casos, ¿no? Para casos más leves. Así es. Como el de conducción que usted mencionó. Así es. Y en caso de otros delitos. Otros delitos que he visto usualmente es en producción de peligro en el servicio de transporte de pasajeros. Por ejemplo, cuando una persona conduce un vehículo, una combi, una Custer, por ejemplo, que hace servicio de transporte sin el SOAS o sin la revisión técnica, por ejemplo. La pena también ahí es baja y también se aplica el principio de oportunidad. En determinados casos, por ejemplo, he visto también omisiones de asistencia familiar, donde la pena es máximo 3 años. Entonces, en esos casos donde la pena no es alta, ¿ya? Que por eso digo escasa lesividad, ¿no? Entonces, también es aplicable este principio, ¿no? O sea, no solamente en esos casos, se evalúa delito por delito, ¿no? Hay varios delitos que podría aplicarse, ¿no? Doctor, ¿cuánto tiempo podría estar detenida una persona que ha sido detenida, ¿no? Por flagrancia? Ya, el código nos dice que el fiscal, y esto y a raíz de una modificatoria, puede estar detenido hasta 48 horas, ¿no? Que es el plazo que tiene la fiscalía para poder decir. Pero ojo, ese plazo es un plazo máximo, ¿no? El fiscal, si tiene ya todos los elementos de convicción dentro de las 24 horas, tiene que observar el plazo estrictamente necesario, se llama. Eso así lo ha denominado el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, si ya tiene todo, entonces, a pesar de que, digamos, no ha pasado las 24 horas, deberá decidir pues si esta persona sale en libertad o deberá decidir si incoa proceso inmediato, ¿no? O sea, el fiscal no necesariamente tiene que esperar esas 48 horas, ¿no? Así se evalúa caso por caso. Claro, puede ser antes. Caso contrario, si pasa ese tiempo de las 48 horas, se deja en libertad. Así es, al detenido, ¿verdad? Así es. Ok. Bien, doctor. A ver, si una persona que asalta a mano armada, bueno, esta es una pregunta que nos acaba de llegar a aquel estudio, sin embargo va a aparecer también en la pantalla que se encuentra aquí atrás. Si una persona que asalta a mano armada y hay cámaras de vigilancia que han captado este preciso instante, ¿estamos en un caso de flagrancia? ¿Le corresponde prisión preventiva? ¿Cuánto le corresponde de pena? Ya, correcto. Ahora, lógicamente, si está registrado en cámara, eso ayuda para sustentar un requerimiento de incoación de procesamiento por flagrancia, ¿no? Ahora, dependerá si esa persona que comete ese delito a mano armada es detenido en ese momento, o quizás luego de cometer el delito, luego de sustraer, huyó del lugar y luego es detenido, ¿no? Para determinar qué clase de flagrancia estamos. Pero supongamos de que huyó del lugar, entonces los registros de cámara, de cámara, permite establecer o visualizar qué persona es quien ha cometido el delito y lógicamente con esa información la policía está habilitada para poder buscarlo. ¿Por qué? Porque el tercer inciso del artículo 259 permite eso, que cuando casos que estén registrados en audio y video, ¿no? O en video, entonces estos pueden ser también detenidos dentro de este plazo de las 24 horas. Ahora, si hablamos de un delito de robo, robo agravado, la pena es bastante alta, ¿no? El código nos dice una pena de mínima de 12 y una máxima de 20, ¿no? Ahora, dependerá de la pena si es en grado consumado o si es en grado tentativa. Si la persona es detenida en el lugar cometiendo el delito, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, estaríamos hablando de una tentativa de robo agravado. ¿Por qué? Porque no se consumó el delito. O sea, la persona no logró apoderarse de los bienes objeto de sustracción, ¿sí? Ahora, distinto será de aquella persona que robó a mano armada y sí logró huir, ¿no? Y la policía con las cámaras logra identificar quién es y van a la búsqueda y después de 1 hora, 2 horas lo detienen, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, ya se consumó. ¿Por qué? Porque la persona sí tiene posibilidad de disponer los bienes objetos de sustracción. Entonces, si se consumó, la pena va a ser de 12 a 20 años. Ahora, si no se consumó y es tentativa, la Corte Suprema ha establecido un nuevo sistema escalonado, ¿ya? Y además, por una causal de disminución de punibilidad, que es la tentativa, la pena se tendría que reducir, ¿no? ¿Ya? Y generalmente ahora con estos nuevos criterios, la pena vendría a ser la mínima 6 y la máxima 10 años. ¿Por qué? Porque esos son los nuevos criterios que ha establecido la Corte Suprema recientemente a través de un acuerdo plenario, en este caso el número 1/2023, ¿no? Doctor, ¿y le corresponde la prisión preventiva en este caso? En robo agravado, si la persona es encontrado ya realizando el hecho punible, ¿ya? Hay la probabilidad de que sí, como también que no. Digo, ¿por qué? Porque ya con la tentativa
ya hay que evaluar en este caso cuántas circunstancias agravantes específicas se dan. Por ejemplo, imaginémonos de que es una persona que ha cometido el hecho a mano armada, ¿no?, durante la noche, en concurso de 2 o 3 personas, ¿no? Entonces, cuando más circunstancias agravantes específicas se dan, la pena va a ser más alta, ¿no? Entonces, al final, el juez podría evaluar que en ese caso ya sí corresponde una prisión preventiva, ¿no? Si es que es en grado de tentativa, ¿no? Pero si es consumado, ¿ya?, y los elementos de comisión determinan que efectivamente es un delito consumado, ahí lo más probable es de que sí se dicte prisión preventiva, si es que también el fiscal logre acreditar el riesgo de peligro de fuga y peligro de obstaculización, porque no solamente vemos, ¿ya?, o no solamente los jueces tienen que evaluar, en este caso, la existencia de elementos de comisión, que en otras palabras son las pruebas, ¿no? O sea, pruebas no se denomina, pero elementos de comisión son las declaraciones, las pericias, todo lo que presenta el fiscal. Entonces, no solamente evaluamos eso, sino evaluamos otras cosas más, ¿no?, como el peligro de fuga y peligro de obstaculización. Son 5 presupuestos, pero esas podríamos decir que son de repente las más importantes, que permite establecer razonablemente ya qué medida se podría dictar en contra de esa persona, ¿no? Prisión preventiva o quizás otra medida menos gravosa, ¿no? Bien. Un poco retomando lo que dijo anteriormente al inicio de su respuesta, si la persona no es capturada en esas 24 horas, ¿entra otro tipo de proceso? ¿Ya no sería un proceso por penal? En realidad, ¿qué pasa si es que pasa ese plazo, ya, y el fiscal continúa con las diligencias preliminares? El fiscal va a tener 2 opciones, ¿no? Una, lógicamente, formalizar investigación preparatoria y tramitarlo en la vía de proceso común si es que aún faltan diligencias urgentes, o quizás al terminar, en este caso, las diligencias preliminares, incoar también proceso inmediato. ¿Por qué? Porque el código nos dice que para incoar el proceso inmediato, el fiscal, una vez terminadas las diligencias preliminares, que son las primeras diligencias que hace el fiscal, también puede incoar el proceso. Pero ¿cuál es el tema? Que lo más probable es que ya no incoe a través del delito flagrante, sino a través de otro supuesto de aplicación. ¿Por qué? Y ahí viene un tanto lo que quizás vamos a hablarlo después, ¿no? El código establece para la aplicación del proceso inmediato no solamente para el delito flagrante, ¿no?, sino también para otros casos más, ¿ya? Y una de ellas es la evidencia delictiva, o sea, los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, previo interrogatorio del imputado, que sea evidente. O sea, en otras palabras, si el fiscal tiene todo para acreditar el delito, todo para acreditar la responsabilidad penal, entonces también podría decidir incoar el proceso inmediato sin ningún problema, ¿no? Entonces, en otras palabras, sí existe esa posibilidad, ¿no? Pero ya será evaluado por el fiscal si incoa el proceso inmediato o si por el contrario se va por otra vía, que es el proceso común. Que es la presentación, ¿verdad? Así es. Para el inicio del proceso. Así es. Bien, hemos estado revisando estadísticas y hemos visto de que los casos que mayormente se presentan en flagrancia es el tráfico ilícito de drogas. ¿A qué se debe esto, doctor? Ya, muy bien. Una de las razones, yo diría que es la razón más importante que se presenta en los casos de los correos de drogas, así se llama, ya, Burrier, es el hecho de que nos encontramos en el Callao, ¿no? Tenemos el puerto y el aeropuerto, ¿no? Y generalmente estas personas por tráfico ilícito de drogas son encontrados precisamente o son intervenidos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez transportando droga. Mayormente es clorhidrato de cocaína. Son contados los casos de pasta básica de cocaína. ¿Por qué clorhidrato de cocaína? Porque es lo que cuesta más en el extranjero, ¿no? Entonces, esas personas son captadas por organizaciones criminales o por otras personas que trabajan para ellos. ¿Para qué? Para buscar personas que puedan transportar drogas de diferentes maneras, ¿no? ¿Ya? Y generalmente se aprovechan de determinadas situaciones, quizás la falta de recursos o la necesidad que pudiera tener esa persona para que, reitero, pagarles a cambio de transportar la droga una suma de dinero, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las modalidades comunes de estas personas? Es cuando transportan en la estructura de la maleta o dentro de la maleta, acondicionadas o escondidas en la ropa, ¿ya? O también personas que ingieren cápsulas, ¿ya? Y en la cavidad abdominal, en el estómago, también transportan droga, ¿no? Entonces, se ha visto cantidad significativa de casos de tráfico ilícito de drogas en esa modalidad, ¿no? Modalidad ingesta,
momia, cuando está pegado al cuerpo con cintas, ya, para que no sea descubierto, o bien a nivel de ingesta también, o en la maleta también, ¿no? Como digo, acondicionar en la maleta, en la estructura de la maleta. Entonces son diversas formas que buscan para eludir el control, pues, que tienen en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ¿no? Y aparte de eso, doctor, a la semana, por ejemplo, ¿qué otros casos aparte de TIP se ve dentro de o sea, existen varias clases de delitos que ingresan, pero lo que es más común es tráfico ilícito de drogas, los delitos contra el patrimonio, hurto agravado, robo agravado también. También tenemos una cantidad significativa, yo diría, de estos casos de uso de documento público falso, de falsedad genérica. También tenemos casos de conducción de estado de ebriedad, que es una cantidad también significativa, de producción en el peligro en el servicio de transporte público de pasajeros, que he hecho yo referencia hace unos instantes también. Pero en general los casos más comunes son los delitos contra el patrimonio, tráfico ilícito de drogas y conducción de estado de ebriedad, que son los que se presentan en mayor incidencia, ¿no? Entendido, doctor. Recuerden, amigos, que estamos hablando exactamente en el Callao, lo que viene sucediendo. ¿Y los delitos de sicariato llegan a flagrancia, doctor? Por lo menos en todo este año no ha llegado ninguno. ¿Pero pueden llegar? Lo más probable que no. ¿Por qué digo que no? ¿Por qué? Porque generalmente, y esto lo vamos a explicar con un ejemplo, ¿no? Entonces, si una persona es detenida en ese momento disparando a otra y efectivamente le quita la vida, ¿ya? El fiscal en ese momento aparentemente tiene un delito flagrante. ¿Por qué? Porque la persona ha sido descubierta matando a otra, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? El fiscal lo más probable es de que no incoe proceso inmediato. ¿Por qué? Porque hay la probabilidad de que no sea homicidio simple, sino homicidio calificado, ¿no? Y los sicariatos, ¿ya? Los sicarios es precisamente homicidio calificado. ¿Por qué? Porque precisamente detrás de esa persona que dispara hay otra persona que le encargó que mate a esa otra persona. Entonces eso va a requerir de mayores investigaciones, mayores actos de investigación, levantamiento del secreto de las comunicaciones, buscar información de testigos, de repente testigos con código de reserva, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que el fiscal determine si solamente es un homicidio simple, o por el contrario, quizás sea un homicidio con alevosía, un homicidio por ferocidad, un delito en este caso encargado a un sicario, ¿ya? A quien alguien ha sido contratado. Entonces, de repente, el fiscal, para estar seguro y determinar cuál es el móvil, ¿ya? El motivo, entonces, para determinar si es homicidio calificado o homicidio simple, ¿no? Entonces, en realidad es poco probable, como le digo, que llegue al juzgado de flagrancia esos casos, ¿no? Y los casos sobre lo que se ve ahora, ¿no? Cupos y extorsiones, ¿pueden llegar a flagrancia? Puede llegar. Esos casos sí, particularmente en todo este tiempo hemos tenido un caso, ¿no? De cobro de cupos, donde una persona denunció que era extorsionado por otra para trabajar, ¿no? En una determinada actividad. No puedo mencionar el caso, pero sí hemos tenido. Y hemos tenido en realidad un caso nomás. Pero puede darse. En realidad los delitos de extorsión sí podría darse también. Bien. Doctor, a un año de cumplir desde que se implementó, ya casi un año, como usted lo comentó al inicio, ¿cuántas denuncias se han recibido y cuántas se han resuelto en el tiempo, en el plazo, ¿no? Que fue designado para la unidad de flagrancia? Ahora, comencemos por el tiempo, ¿no? El código nos dice que tenemos un plazo máximo, pero eso es un plazo máximo, ¿no? Entonces, cuando ingresa un requerimiento, por lo general es resuelto dentro de las 24 horas. Si son varios requerimientos, igual señalamos audiencias una tras otra, pero la regla es dentro de las 24 horas. Excepcionalmente, en algunos casos, es que estamos resolviendo más allá de las 24 horas, pero tenemos un plazo máximo de 48 horas para resolver. Y la idea es que llegue el caso y resolver de forma inmediata, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pero lógicamente dependerá de cuántos casos ingresan, ¿no? Y en algunos casos ingresan 1 o 2 al día y en algunos casos llegan 5 o 6 requerimientos, a veces 7, ¿no? Entonces eso varía en función también de la fecha, ¿no? Porque lo que yo he podido observar es de que los primeros de cada mes siempre baja el ingreso y según nos acercamos a fin de mes se incrementa, ¿no? ¿Ya? Entonces hay días en que son bajos en los ingresos, pero también como fechas en que ingresan bastantes requerimientos. Ahora, de la cantidad, ¿no?
los primeros meses habremos resuelto una cantidad de 20 a 25 expedientes por mes, ¿no? Pero ya desde enero hemos tenido un incremento significativo a 40, 45 expedientes al mes. Ahora, en los últimos meses, 3 últimos meses, hemos llegado a resolver un promedio de 55 a 60 expedientes, ¿no? O sea, sí hay, reitero, un incremento significativo de casos que estamos resolviendo en el juzgado. Muy bien. Doctor, un mensaje final para nuestro público que nos sigue en redes sociales sobre el tema que hemos hablado, ¿no? ¿Cuál sería, desde el despacho que usted dirige, el mensaje para la población y quizás su compromiso, ¿no?, como magistrado? Bien, lo único que podría decir es de que a la población que tenga la seguridad de que vamos a seguir trabajando. Sé que vivimos momentos difíciles, pero lo único que le podría señalar es de que tenga confianza en las autoridades, que de alguna otra manera vamos a hacer esfuerzo de poner fin a tantos casos que se presentan y que lógicamente los que nosotros resolvemos son los casos que únicamente llega a conocimiento nuestro a través del Ministerio Público, ¿no? Haremos el esfuerzo necesario para poder resolver de manera pronta los casos que nos toca resolver como corresponda, ¿no? Gracias. Muy bien, doctor René Quispe, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes por estar conectados siempre. Con nosotros será hasta una próxima edición. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias.